Hola y bienvenidos a un nuevo video de su canal Matemáticas con Mayrona Agramonte. En el día de hoy vamos a estar resolviendo el siguiente triángulo oblicuángulo. Ustedes recordarán que resolver un triángulo consiste en encontrar las longitudes de todos sus lados, así como también las medidas de sus ángulos interiores. Vamos a ver qué operaciones, propiedades o teoremas podemos aplicar para poder resolver nuestro triángulo. Aquí nos dan los siguientes datos. Calculen los elementos de un triángulo oblicuángulo si se sabe que el lado C mide 28 centímetros, el ángulo A mide 69 grados y el ángulo B 35 grados. Oblicuángulo quiere decir que todos sus ángulos son oblicuos, es decir, no hay un ángulo recto dentro de sus ángulos interiores. Entonces, cuando vamos a resolver un triángulo, es decir, cuando vamos a conseguir las longitudes de sus lados, así como también las medidas de sus ángulos interiores, existen tres opciones por las cuales podemos optar para poder resolver el triángulo en cuestión. Primero, dependiendo por supuesto del tipo del triángulo en cuestión y de los datos que nos proporcionan en el problema. Por ejemplo, está el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, pero en este caso la descartamos por completo porque el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas solamente la podemos aplicar para los triángulos rectángulos. Luego está el teorema del seno. El teorema del seno lo podemos aplicar siempre y cuando nos proporcionen o dos ángulos y cualquiera de los lados o una pareja y cualquier otro dato. ¿A qué me refiero con una pareja? Si me dan, por ejemplo, el ángulo B y me hubiesen dado el lado B y cualquier otro dato, entonces puedo aplicar el teorema del seno o la ley del seno. Si me hubiesen dado el ángulo C, este ángulo C y el lado C, puedo aplicarle el teorema del seno. Es decir, una pareja quiere decir el ángulo y su respectivo lado y cualquier otro dato, entonces puedo aplicar la ley del seno. Y por último está la ley del coseno, que la vamos a aplicar siempre y cuando no podamos aplicar ni las razones trigonométricas ni la ley del seno. Vamos entonces a optar por la ley del coseno. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando solamente nos den, por ejemplo, los tres ángulos o solamente nos proporcionen los tres lados. Entonces, en ese debido caso, debo aplicar la ley del coseno, pero no tengo que hacerlo durante el desarrollo del ejercicio completo, sino que puedo aplicar la ley del coseno para encontrar un determinado dato y entonces ya continuar con la ley del seno. Eso lo vamos a ver en unos próximos videos. En este ejercicio en específico, ¿cuál puedo aplicar? ¿Qué opción puedo optar? Ya descarté de manera radical las razones trigonométricas y puedo aplicar entonces la ley del seno. ¿Por qué puedo aplicar la ley del seno? Porque me están proporcionando dos ángulos y me están dando un lado y con esto ya puedo aplicar la ley del seno. ¿Pero por qué puedo hacer esto? La realidad es que si me dan dos ángulos, en realidad me están dando los tres ángulos. ¿Por qué? Porque se aplica la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo en general, puedo encontrar un tercer ángulo y con esto se me hace más fácil aplicar la ley del seno. Antes de empezar, un dato muy importante. Número uno, no importa cómo usted coloque el orden de los nombres de los ángulos del triángulo. Es decir, sabe cómo se representa con letra mayúscula, pero no importa. Te voy a poner la A aquí, eso no importa. Pero lo que sí es obligatorio, que enfrente del ángulo C esté el lado C. O sea, enfrente del lado del ángulo C, de manera opuesta, esté su lado correspondiente, que es el C. Enfrente del lado A del ángulo A, perdón, el lado A, que se va a representar con una A minúscula. Y que enfrente del ángulo B esté el lado B. Eso es algo que debes dar de manera obligatoria en cualquier triángulo, independientemente del tipo de triángulo que corresponda. Entonces, ¿cómo puedo iniciar a resolver nuestro triángulo? De la siguiente forma. Observen que, como dijimos anteriormente, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo siempre será igual a 180 grados. Por tanto, puedo calcular la longitud de mi ángulo C de la siguiente forma. La medida de mi ángulo C, la medida de mi ángulo C será igual a 180 grados, que es la suma total de los ángulos interiores de todo triángulo, menos 69 más 35 son 104. Entonces, menos 104 grados quiere decir que la medida de mi ángulo C será igual a 76 grados, que es 180 menos 104. Quiere decir entonces que nuestro ángulo C mide 76 grados. Y ya solo nos resta
encontrar la longitud de los lados restantes de nuestro triángulo. Y para ello aplicamos entonces la ley del seno, la cual nos dice que el lado A es al seno del ángulo A, como el lado B es al seno del ángulo B, como el lado C es al seno del ángulo C. Siempre cada lado con su ángulo correspondiente. Nunca puede ser el lado A es al seno del ángulo C o el lado B es al seno del ángulo A. Siempre con el lado y el ángulo y el seno del ángulo correspondiente. ¿Y cómo puedo saber cuáles datos yo puedo combinar de mi fórmula de ley del seno? Va a depender, por supuesto, número uno, de los datos el dato que voy a buscar. Depende de qué es lo que voy a buscar, si es el lado A, el lado B o el lado C, o el ángulo A, el ángulo B o el ángulo C. O depende también de los datos que tenga aquí. Depende de los datos que yo tenga en mi triángulo para poderlo combinar. Por ejemplo, en este caso vamos a calcular el lado A. Ya tenemos el ángulo A, vamos a calcular el lado A. Por tanto, como voy a buscar el lado A, tengo que utilizar A sobre el seno de A. ¿Con quién la voy a combinar? No la puedo combinar con B sobre el seno de B. ¿Por qué? Porque observen que yo no tengo el lado B todavía, no lo he calculado. Entonces, de forma obligatoria tengo que ser A es al seno de A como C es al seno de C. ¿Por qué? Porque tengo tanto el ángulo C como el lado C. Por eso, por eso lo puedo combinar de esa manera. Lo debo combinar de esa manera. Entonces, debo decir que A es al seno de A como C es al seno de C. Sustituyendo en mi fórmula tengo entonces que, número uno, voy a dejar A tal cual y como está, porque es el dato que voy a buscar. Entonces A es al seno de, ¿quién es A aquí? A mayúscula, el ángulo que es 69 grados. Entonces A es al seno de 69 grados, como, sigo sustituyendo, ¿quién es C? Es mi lado C que mide 28, como 28 es A, el seno de C, que en este caso ya sabemos que el ángulo C es 76 grados. Y una vez aquí solo resta realizar la operación de la siguiente forma. Sabemos que esto es una proporción, es una proporción en donde el producto de los extremos va a dar igual al producto de los medios. Es decir, como yo obtengo A, en este caso aquí, como yo puedo obtener el valor de A, voy a multiplicar los dos que tengo y lo voy a dividir entre el que está solo aquí. Sería 28 por el seno de 69 dividido entre 76. Si el dato que voy a buscar estuviera aquí, por ejemplo, la incógnita, sería él por él dividido entre ese que está solo. Pero como voy a buscar a calcular A, debe de ser 28 por el seno de 69 dividido entre el que está solo, que es seno de 76. Entonces tengo aquí que A es igual a 28 por el seno de 69, 28 que multiplica al seno de 69 y todo esto dividido entre el que está solo, que sería entre el seno de 76 grados. Recalcando aquí, entonces el valor de A sería multiplicar los dos que tengo dividido entre este que está solo, que estará correspondiente con el lado A. Entonces, ¿cómo podemos calcular aquí? Sería 28 por el seno de 69 entre el seno de 76. Tenemos aquí entonces 28, que ya va a ser igual a 28 por el seno de 69, cierro paréntesis, entre el seno de 76 grados, cierro paréntesis, y eso me da un total de 26.94. Quiere decir que nuestro lado A tiene una longitud de 26.94 centímetros. Sería la longitud de nuestro lado A. Vamos a colocarlo de este lado. 26.94
94 centímetros. Y por último solo nos resta calcular la longitud de nuestro lado B. ¿Y qué combinaciones podemos hacer para conseguir entonces nuestro lado B restante? Pues observen que podemos decir A es al seno de A como B es al seno de B, porque tenemos tanto el lado A como el ángulo A, y vamos a buscar el lado B, pero también tenemos el ángulo B, o sea, podemos hacer esa combinación. Y también podemos combinar B es al seno de B como C es al seno de C, porque tengo esos datos aquí que me van a poder hacer, me van a permitir hacer la proporción. Vamos a utilizar entonces en este caso A es al seno de A es al seno de A, como B es al seno de B, porque voy a buscar el lado B, tengo que utilizarlo. Y solo resta sustituir la fórmula. Decir que cuánto vale A, voy a venir aquí a saber cuánto vale A, que es 26.94, entonces el lado A, 26.94, es A, el seno del ángulo A, el seno del ángulo A, que en este caso sabemos que es 69 grados. Como el lado B se va a quedar tal cual como está, porque es lo que voy a buscar, no lo tengo, es A el seno del lado B, del ángulo B, que sabemos que el ángulo B es igual a 35 grados. Será el seno de 35 grados. Y si aplicamos entonces el mismo procedimiento que aplicamos anteriormente, ¿cómo encontraríamos a B? Multiplicar los dos que tengo dividido entre el que está solo. En este caso, ¿a qué sería igual B? B va a ser igual, vamos a hacerlo aquí debajo. Si calculamos B, B será igual a 26.94 multiplicado por el seno de 35 grados y todo esto dividido entre el dato que está solo, que en este caso es el seno de 69. Entonces dividido entre el seno de 69. Y esto será igual entonces, si vamos aquí, 26.94 multiplicado por el seno de 35 grados, cerramos paréntesis, entre el seno de 69, cerramos paréntesis, y nos da como resultado 16.55, lo que quiere decir que nuestro lado B tiene una longitud de 16.55 centímetros. Vamos a colocarlo aquí. Nuestro lado B tiene una longitud de 16.55 centímetros. Y con este dato ya hemos resuelto nuestro triángulo, porque hemos conseguido tanto las longitudes de sus tres ángulos interiores como las longitudes de sus lados. Y este que llega a nuestro video del día de hoy, espero que les haya gustado. Hágame saber por favor a través de su comentario qué le pareció el video. Por favor no deje de suscribirse y como siempre les digo, hasta un próximo encuentro.